Merkel acepta su debilidad, contundente como siempre. En cada aparición no deja a nadie indiferente, por lo cual, lo que devela sobre Rusia en su última comparecencia pública ha alcanzado una resonancia global. Y es que la ex canciller alemana, que mide cada palabra que dice hasta el último milímetro, no ha tenido pelos en la lengua para reconocer que tuvo que ceder su puesto, pues había notado un hecho frente a Rusia que lo cambió todo. ¿A qué se refiere? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. La última declaración pública de la mujer más fuerte de Alemania ha hecho estremecer a los alemanes y especialmente a los que están fuera de las fronteras, que ven a los teutones como un líder frente a lo que consideran amenazas externas. Pues esto no es así. La propia Merkel ha reconocido en su más reciente entrevista concedida al popular medio alemán Der Spiegel, en el contexto de la guerra en el este de Europa, que frente al mandamás ruso, sus fuerzas son más que limitadas. Ahora fuera del máximo cargo de la política germana, la ex canciller afirma que vio venir el conflicto en la frontera ucraniana, pero no reconoce no haber podido frenarlo puesto que su permanencia en el poder tenía fecha de caducidad. Merkel reconoce que para el jefe de Estado ruso solo vale el poder, y ella ya se encontraba prácticamente sin nada de autoridad cuando se vio las caras por última vez con la máxima autoridad moscovita en suelo ruso. Precisamente, el último encuentro, celebrado en Moscú, se dio en agosto del 2021, en ocasión de la gira de despedida de la ahora ex canciller, y fue el momento en el cual Merkel dio por materializada la derrota que ahora revela. Luego de tan impactante afirmación, que va generando grandes repercusiones, la líder alemana matiza especificando que al menos sí logró ganar tiempo para Kiev a rechazar su ingreso en la OTAN en Bucarest, como hizo Chamberlain en Múnich, sentenció. Esta nueva salida a la luz pública de Merkel, esta vez para declarar al semanario Der Spiegel, ha sido un bombazo que viene en un momento en el cual la guerra se ha estancado y las partes empiezan a abogar por una salida negociada. En ese sentido, Merkel ha sugerido que ante la imposibilidad de lograr una derrota de Moscú en lo próximo, Alemania no debería ser el primer país en enviar tanques modernos a Kiev, porque según señala, en Rusia todavía es posible crear una buena atmósfera con Alemania. La ex canciller Merkel, quien duró unos 12 años al frente de Alemania, pero también a la vanguardia del bloque europeo, puso como ejemplo una de las situaciones en las cuales ya en sus últimos días chocó contra la realidad de la derrota frente al mandamás ruso. Y es que para Merkel, el hecho de que el presidente ruso se llevara sus últimos encuentros a su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, fue una de las señales de su deterioro en la posibilidad de influir en él. A menudo nos reunimos en privado, señalaba durante la entrevista Merkel, quien vio en esa pérdida de confidencialidad un claro indicio de su pérdida de dominio ante el poderío ruso. Pero esto no lo es todo. En su declaración a Der Spiegel, señala que también vio mermada su influencia en el plano europeo y detalló algunas de las políticas que en el ocaso de su gestión fueron fallidas por la imposición de sus socios. Merkel dice haber intentado establecer en el contexto europeo sin éxito un formato de discusión europea independiente con Putin en el verano del 2021, junto con el presidente francés Emmanuel Macron. El resultado fue el mismo, puesto que su liderazgo estaba sobrepasado. La ex canciller, que en otrora fue la mujer más fuerte del bloque comunitario, dice haberse dado cuenta de que tampoco tenía ya el peso necesario para imponerse en el seno del propio Consejo Europeo, con el fin de su mandato a pocas semanas. Su rol fue incluso muy cuestionado entre voces autorizadas en el viejo continente. De ahí que reconocer que no pudo hacer frente al liderazgo ruso suena más que lógico y confirma los hechos que hoy se pueden ver. Aún así, en la entrevista al medio alemán Der Spiegel, la política alemana intentó defenderse asegurando que dijo que fue la postura que asumió durante las conversaciones de paz en Minsk en el año 2015, lo que le había ganado tiempo a Kiev para defenderse mejor del ejército ruso. Durante esas mesas de negociaciones de Minsk, se logró un acuerdo de cese al fuego después de que Rusia se anexara a la península ucraniana de Crimea en el 2014 y durante la guerra en la región de Donbass, aunque los puntos clave no se implementaron.
Elementos determinantes como lograr el desarme de las partes o la supervisión internacional no fueron concretados. Y de allí el gran rechazo a su actuación y a un liderazgo que fue mermado, ayudado por el torpedeo ruso. De hecho, su momento en el parlamentario alemán Roderich Kiesewetter, un experto en política exterior del propio partido de la veterana líder teutona, es de los que piensan que entre los que afirman que ella sabía que Putin buscaba dividir y debilitar a Europa. Según lo recupera la BBC en un artículo a partir de las declaraciones de Merkel, señalan que ésta creía que el poder blando y no la confrontación directa con Moscú era la mejor estrategia, apunta el diario londinense. Precisamente, Kiesewetter, semanas antes del estallido del conflicto de forma oficial, estuvo entre quienes aseguraban también que la nación germana era demasiado dependiente del gas ruso y que de allí la posición débil frente a las posturas superiores de Moscú. Merkel va más allá y afirmó también en la entrevista que no lamentaba haber dejado el poder de su país al final del 2021 para que lo asumiera en su lugar Olaf Scholz, puesto que sintió que su gobierno no estaba progresando en más aspectos y no solo en la crisis de Ucrania. Así, durante la entrevista Merkel señaló que también en los conflictos en los cuales tenía de contraparte a su par ruso, como los de Moldavia, Georgia, Siria y Libia, se sintió superada. Ahora Alemania no ha podido retomar su rumbo y aunque las campañas mediáticas de los grupos hegemónicos se afanen en decir lo contrario, Merkel da la razón al Kremlin y reconoce su derrota. ¿Qué repercusiones traerá? Está por verse. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.